wrist, rolling up a pint of the codeine. The shawty said she know me, she don't know me. Limousine riding, pulled up in a Corvette, that's a perfect with the dying. She said she love me, but I know the bitch lying. Buenas a todos, boys, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Detroit Pistons se ha convertido en el peor equipo en la historia de la liga. No ha habido equipo que haya perdido más partidos consecutivos, ya son 27 después de caer ante Brooklyn Nets, y en el vídeo de hoy vamos a repasar absolutamente todo, no solo el partido, no solo esta derrota, la actuación de Cunningham, las palabras post partido del líder de Detroit, sino que también vamos a hablar de qué ha pasado en Detroit Pistons para convertir a una de las franquicias más ganadoras, más importantes en la historia de la NBA, en la más perdedora. Cómo Detroit Pistons ha llegado hasta este punto, cómo Detroit Pistons ha tocado fondo. Si queréis más vídeos así, si queréis interesaros un poquito más sobre la historia de Detroit y queréis saber un poco más sobre cómo han llegado hasta este punto, dejar vuestro like, suscribiros a Boys y ponerme sobre todo en cajita de comentarios cuál es la peor decisión para vosotros que ha tomado la franquicia. Fichar a Blake Griffin, sacar a Andre Drummond, por ejemplo, apostar por Brandon Jennings y Josh Smith en su momento, ¿no? Como un proyecto súper ambicioso que luego se quedó en absolutamente nada. Apostar por estos chicos jóvenes como Ivy, como Cunningham. Lo que pensáis, lo que opinéis, todo ido por aquí. Like, subscribe y vamos con el vídeo. Cómo Detroit Pistons es ahora mismo la peor franquicia de la historia. Los Detroit Pistons de la 2023-2024 escribieron el martes un nuevo capítulo desafortunado en los libros de historia de la NBA. Se han convertido en los únicos dueños de la racha de derrotas en una sola temporada más larga de la NBA. Detroit cayó por 118-112 ante Brooklyn Nets en el Little Caesars Arena, marcando su derrota número 27 consecutiva. 27 derrotas sin parar, es una locura. De hecho, la racha de 26 derrotas del equipo estuvo previamente empatada con los Cavaliers de la 2010-2011 y con los 76ers de la 2013-2014. Son las rachas en aquel momento más largas de derrotas en una sola campaña. Pero es que contra los Nets, el jugador de los Pistons, Cade Cunningham, anotó 41 puntos, 15 de 21 en tiros de campo, 3 de 4 en triples y en 29 partidos jugados, y como titular, el jugador de tercer año promedia 22,4 puntos y 7,1 asistencias, el máximo del equipo. Aún así, nada ha sido suficiente. Esto no ha sido suficiente para reconducir el camino, la trayectoria de los Pistons. Gran parte de la carga recae sobre mí en la cancha, en el vestuario. Todos los días trato de liderar el equipo. Palabras de Cade Cunningham tras la histórica derrota. Duro, duro. Aparte, pensar que los Pistons podrían igualar la marca perdedora de todos los tiempos de la liga, que son 28 partidos el jueves contra Boston Celtics, y romperla el sábado contra los Toronto Raptors. Aparte, pues bueno, Filadelfia actualmente posee ese récord porque perdió 28 consecutivos, pero dividido, es decir, entre el final de la campaña 14-15 y el inicio de la campaña 15-16. Ahora Detroit tiene un récord de 2 victorias, 28 derrotas, ganaron su último partido el 28 de octubre, superando a los Bulls por 118-102 en el tercer partido de la temporada, y la victoria le dio al entrenador Monty Williams, quien firmó un contrato de 6 años esta temporada baja que podría pagarle casi 100 millones de dólares, su único récord ganador al equipo o al frente de Detroit Pistons, mejorando a 2 victorias y 1 derrota. Me trajeron aquí para cambiar esto y probablemente dependa más de mí que de nadie. Sin embargo, ¿por qué Detroit ahora mismo está como está? ¿Por qué Detroit ha pasado de ser una de las franquicias más ganadoras o más importantes en la historia de la NBA a ser la peor franquicia con diferencia? ¿Cómo hemos pasado de los Detroit Pistons de los Bad Boys o de aquellos Detroit Pistons que llegaron a ganar un anillo ante aquel super equipo de los Lakers, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Karl Malone, Gary Payton, con Ben Wallace, con Chauncey Billups, con Prince, con Richard Hamilton? ¿Cómo hemos pasado de eso a esto? A tener a Cade Cunningham anotando prácticamente 40 o más de 40 puntos, y ni con esas parece que es posible que Detroit obtenga una victoria. Estamos hablando de una de las franquicias con más historia de la NBA, my boys. Sí, los mismos Pistons que no han hecho más que alternar entre lo mediocre y lo pútrido durante 15 años. Ahí es donde se ha estado moviendo la franquicia, en lo bajo de la NBA. Los mismos Pistons que el martes por la noche establecieron el récord de la NBA con más derrotas consecutivas en una sola campaña, 27. Sí, esos Pistons.
Detroit tiene 3 campeonatos de la NBA. Solo 5 franquicias han alzado más el trofeo Larry O'Brien. Los Pistons ganaron sus 3 títulos a lo largo de 3 décadas, comenzando a finales de la década de 1980, antes de caer brevemente y luego regresar a principios de la década de los 2000 para conseguir el trofeo Larry O'Brien nuevamente. Todos los jugadores diferentes, desde la primera ronda, todos diferentes. Porque hay que tener en cuenta que los verdaderos signos de una organización sana son esto. Es decir, hazlo, vuelve a hacerlo nuevamente, una y otra vez. Detroit tiene 5 títulos de conferencia este. Solo 3 rivales, Boston, Chicago y Miami, tienen más. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir poco a poco y vais a entender cómo Detroit Pistons ha pasado de ser uno de los mejores equipos en la historia de la liga a uno de los peores en la historia de la NBA. Porque muchas cosas han tenido que salir mal esta temporada para que Detroit lograra un hito tan vergonzoso, porque es la realidad. Es hacer historia, pero por la parte mala. Y es un lunar importantísimo, es un punto enorme de color negro en la historia de la franquicia. Así han llegado los Detroit Pistons a estar como están hoy día. El punto de partida lo tenemos el 3 de noviembre de 2008, cuando el general manager Joe Dumars llegó a la conclusión de que se necesitaba una reconstrucción, una reestructuración. Detroit en la década de los 2000 fue una de las franquicias más regulares, más dominantes de la NBA. Desde la campaña 2002-2003 hasta la campaña 7-8, la temporada de Detroit nunca terminó antes de las finales de conferencia este. Es una locura. Y aparte pensar que Detroit ganó un título en 2004 y casi volvieron a ganar en 2005. En 2004 ganaron aquellos Lakers que eran un super equipo, que anteriormente os lo he mencionado, y en 2005 cayeron ante San Antonio Spurs. Sin embargo, después de llegar a las finales en 2005, Detroit se estancó un poco, es la realidad, y ese estancamiento de la franquicia en ese momento fue de 3 viajes consecutivos a las finales de conferencia este, y ninguna aparición en las finales de la NBA. Con un grupo inicial, con un grupo titular que se refería a sí mismo como los 5 más grandes del mundo, es decir, Chauncey Billups, Richard Hamilton, Tyson Prince, Rasheed Wallace y Ben Wallace, Dumars sintió que la incapacidad del equipo para regresar a la cima indicaba que era necesario un cambio, un golpe de efecto en el equipo. Las cosas estaban estancadas, no iban ni para atrás ni para adelante, y entonces ese día, a principios de noviembre, los Pistons cambiaron a Billups y a Antonio McDyess a los Denver Nuggets a cambio de Allen Iverson. Chauncey Billups se convirtió en esa segunda pieza central del proyecto de los Pistons llamado Going to Work en irse, ya que Ben Wallace había firmado con los Bulls en 2006, y al traspasar a Billups y no poder regresar a las finales de la NBA una vez más, Dumars y compañía preparó a la franquicia para una transición a su siguiente fase. Antes de ello, deciros que en 2003 pudieron seleccionar a Carmelo Anthony, pero no seleccionaron a Melo, que era el segundo talento más importante de aquel draft de 2003. Recordad que es uno de los mejores drafts de la historia, con LeBron James, con Chris Bosh, Wade, Carmelo, pero en el pick número 2, Detroit decidió elegir a Darko Milicic, apostar por este jugador en vez de Carmelo Anthony, lo cual también para mí ha sido un grave error para la franquicia. Aparte, pensar que en 2004, al ganar el anillo, si hubieran seleccionado a Carmelo Anthony podría haber ganado un anillo de la NBA, lo cual es una locura. Y aparte, Darko Milicic ha sido un bluff en la historia de la NBA. Ha sido un absoluto bluff y ha sido uno de los mayores errores en la historia, no de la franquicia de Detroit, sino en la historia de los drafts. Es la realidad. Imaginar qué hubiera pasado si hubieran seleccionado a Melo. Melo podría haber sido ese jugador franquicia con el que poder hacer una transición dulce de ese proyecto del Going to Work con Billups y compañía a un nuevo proyecto con Carmelo Anthony al frente. Pero esto tampoco pasó. Por lo tanto, tenemos una franquicia llena de errores, que ya cometen errores al no seleccionar a Carmelo, al traspasar a Billups, la franquicia estaba estancada, se busca una solución, y esto nunca fue más evidente que en la postemporada de 2009, cuando Detroit fue barrido en la primera ronda de los playoffs por los Cleveland Cavaliers después de una temporada de 39-43, con Iverson a cargo, literal. Después de la campaña, Allen Iverson firmó con los Memphis Grizzlies, Rasheed Wallace se fue
fue a Boston y Detroit entregó las llaves de la franquicia a Rodney Stuckey, que era en aquel momento la selección número 15 en 2007, y a los grandes agentes libres Ben Gordon y Charlie Villanueva. Desde la temporada 2009-2010 hasta la 14-15, siendo esta última la primera temporada de Stan Van Gundy como head coach del equipo y general manager a la vez, los Pistons nunca ganaron más de 32 partidos en una temporada. La franquicia tuvo 5 entrenadores, 5 head coaches diferentes durante ese intervalo de tiempo, y Detroit fue malo. Fue bastante malo, pero no lo suficiente malo ni lo suficiente afortunado como para asegurar siquiera una selección entre los 5 primeros del draft de la NBA. Aquí también os digo una cosa, considero un grave error que un head coach sea head coach y a la vez general manager. Lo considero un grave error. Nunca, por lo general, nunca sale bien. De hecho, en la NFL, por ejemplo, ahora tenemos a los New England Patriots. Bill Belichick está pues compartiendo ese rol, ¿no?, mezclado entre ser head coach y ser el general manager. Y fijaros cómo están los New England Patriots. Están siendo uno de los peores equipos de la temporada en la NFL. En general, por lo general, nunca me gusta que un head coach también tenga las funciones de general manager. Me gusta más repartirlas, compartirlas, que haya un general manager y que haya un head coach. Como por ejemplo en Golden State Warriors. Steve Kerr es el entrenador, Bob Myers en su momento era el general manager, ahora Mike Dunleavy Jr., y hay un consenso, hay un buen entendimiento, tiene que haber una buena química, pero siempre que la labor esté dividida, no esté mezclada. Por lo tanto, ¿cuáles fueron las selecciones de primera ronda de Detroit desde 2009 hasta 2015? Austin Daye, número 15 en 2009, Greg Monroe, número 7 en 2010, Brandon Knight, número 8 en 2011, Andre Drummond, número 9 en 2012, KCP, Kentavious Caldwell-Pope, número 8 en 2013, y Stanley Johnson, número 7 en 2015. 4 de esos 6 estaban fuera de la liga o apenas sobrevivían a la NBA a la edad de 28 años, lo cual muestra un absoluto fracaso en el draft de los Pistons. Aparte, Drummond firmó un contrato máximo con los Pistons en 2016, pero nunca fue ese jugador que fue merecedor de tanto dinero, es la realidad. Caldwell-Pope tuvo una gran carrera, últimamente todavía continúa como un jugador clave en equipos campeones, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets. Los Pistons aparte seleccionaron a Chris Middleton en 2012, a Spencer Dinwiddie en 2014 con selecciones de segunda ronda en ese intervalo de tiempo, pero el equipo se impacientó, movió, los traspasó a ambos. Middleton terminó en Milwaukee Bucks después de su temporada de rookie junto con Brandon Knight y por Brandon Jennings, ojo, porque fue un movimiento que la franquicia pensó que le ayudaría a mejorar mucho más rápido, y aparte Spencer Dinwiddie chocó con Van Gundy y fue traspasado en 2016 por un tipo que jugó 36 partidos en la liga. Literal, Cameron Bairstow. Se acumularon error tras error, desgracia tras desgracia, y con el tiempo las cosas mejoraron en Detroit a partir de 2015, pero ni siquiera un regreso a los playoffs fue suficiente para revitalizar a esta franquicia. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Al principio del mandato de Van Gundy como presidente y como entrenador del equipo, el futuro finalmente comenzó a parecer algo más brillante, había como un rayo de luz en esta franquicia. En la fecha límite de cambios de la campaña 14-15, los Pistons consiguieron a Ray Jackson de Oklahoma City Thunder en un traspaso a 3 bandas. Jackson, que era el respaldo de Russell Westbrook, se ganó la oportunidad de dirigir el espectáculo en Detroit, de liderar al equipo, y valió la pena para ambas partes. Detroit se perdió los playoffs en 2015, pero Jackson parecía un jugador por encima del promedio, un base por encima de lo esperado. En el verano de 2015, con la floreciente química de pick and roll que había entre Jackson y Drummond, que parecía algo que valía la pena desarrollar, apostar por ello, Detroit adquirió a Marcus Morris en un traspaso para ayudar a completar su alineación titular. Y en la fecha límite de cambios de la campaña 15-16, los Pistons conseguían a Tobias Harris de 23 años para añadirle a su núcleo. Detroit tuvo su primera temporada ganadora, 44 victorias, 38 derrotas desde la 2007-2008, y llegó a los playoffs por primera vez desde 2008-2009. Si bien cada partido fue competitivo, bueno, los Pistons finalmente fueron barridos en postemporada por LeBron James y los Cleveland Cavaliers. Pero, a pesar de que Detroit no pudo ganar ni un solo partido de playoffs, los Pistons parecían, pues bueno, cocinar algo por fin, tener algo entre manos interesante para desarrollarlo en los próximos
años, ¿no? En los años venideros. Hubo un aumento en el tope salarial en 2016, en esa temporada baja las grietas comenzaron a mostrarse con la capacidad de Van Gundy para ser un constructor de equipos y los Pistons firmaron a John Lauer con un contrato de 4 años y $42 millones, a Langston Galloway con un contrato de 3 años y 21 millones y a Boban Marjanovic con el mismo acuerdo que Galloway. Esos tres, junto con Harris, Johnson y Morris, así como el acuerdo de 5 años y 80 millones de Jackson y el máximo de Drummond, significó que Detroit estaba encerrado en ese núcleo de cara al futuro previsible. La campaña 16-17, pues claro, Jackson tuvo que perderse 30 partidos debido a problemas en la rodilla. Detroit terminó con un récord de 37 victorias, 45 derrotas, no se metieron en playoffs. La temporada siguiente Detroit comenzó bien con un Jackson sano, con una marca de 14 victorias, 6 derrotas en sus primeros 20 partidos, pero una racha de derrotas a principios de diciembre hundió a Detroit. Le pegó tal golpe que lo devolvió a la realidad. Pero luego, pues bueno, su temporada recibió otro duro golpe a finales de diciembre cuando Jackson sufrió un esguince de tobillo de grado 3 que lo dejaría fuera de juego durante aproximadamente 3 meses. Y a principios de febrero, Detroit es que rodaba ya el 50% de victorias y derrotas. Fue entonces cuando los Pistons decidieron dar otro giro importante para intentar salir de esta situación. ¿Qué es lo que hicieron? Apostar por Blake Griffin. Había firmado un contrato de 5 años y $173 millones para quedarse en los Clippers. Los Ángeles optó por dar un giro poco después de firmar a Griffin en el acuerdo y los Pistons, desesperados, apostaron por este jugador. Por el jugador en aquel entonces de 28 años, frecuentemente lesionado, es la realidad. Detroit se desprendió de Harris, de Avery Bradley, de Marjanovic y una selección de primera ronda en ese intercambio por Griffin y renunció a cualquier flexibilidad que tenía para apostar todo por un núcleo Jackson, Drummond, Griffin. Esto es lo que hizo Detroit para volver a los playoffs y para intentar ser de nuevo competitivos. Si bien Blake Griffin llegó a Detroit e inmediatamente impresionó, porque la verdad es que lo hizo bastante bien, la pérdida de Jackson fue demasiado para que los Pistons pudieran superarlo, es la realidad. Cuando Jackson regresó, Detroit tenía una marca de 31-39 y prácticamente estaban fuera de los playoffs. Es la realidad de Detroit en aquel momento. El cambio de Van Gundy por Griffin fue esencialmente para la siguiente temporada, no para esa. No fue rendimiento inmediato, sino fue con vista a futuro. Sin embargo, el entrenador no estuvo presente para llevarlo a cabo. ¿Por qué? Van Gundy se fue. Después de que los Pistons se perdieron los playoffs por segundo año consecutivo, Van Gundy y Detroit decidieron separarse, romper lazos y en 4 temporadas al frente del espectáculo en la ciudad del motor, Van Gundy solo tuvo una aparición en playoffs. Al firmar a Jackson y a Drummond en esos acuerdos y al traspasar por Griffin, las finanzas de Detroit quedaron absolutamente inmovilizadas durante los siguientes años, lo cual era ya el problema del problema, en mayúsculas. En 2015, Detroit se decidía entre Johnson y Devin Booker. Fue necesario lo primero y en 2018 los Pistons seleccionaron a Harry Ellenson. Quedó fuera de la NBA a los 24 años y en 2017 Van Gundy y compañía apostaron por Luke Kennard en lugar de Donovan Mitchell. Fijaros que en este intervalo de tiempo pierden a Booker y a Mitchell. Y para poner la guinda a este pastel, la selección que Detroit envió a los Clippers como parte de ese traspaso por Blake Griffin tuvo lugar, o terminó siendo mejor dicho, Miles Bridges, quien luego fue traspasada a los Hornets por Shai Gilgeous-Alexander. Una absoluta locura. Esto es un zarpazo a la gerencia de Detroit Pistons en aquel momento descomunal. La destroza. Van Gundy fue reemplazado como head coach de Detroit, por aquel entonces el head coach del año, Dwayne Casey. Ed Stefanski se hizo cargo de la directiva de los Pistons, pero la realidad es la que habéis visto durante todos estos años. En la primera temporada de Dwayne Casey los Pistons llegaron a postemporada, pero fue necesaria posiblemente la mejor temporada en la carrera de Griffin para que Detroit pudiera llegar a esta altura. Griffin formó parte de un equipo de NBA y luego una de las mejores transformaciones de jugadores en la historia de la NBA, pasando de ser un monstruo atlético que giraba los aros a un jugador que acertaba el 36% de sus triples. Es la realidad, pero es que todo esto fue en vano. La rodilla de Griffin comenzó a fallarle mientras llevaba a toda la franquicia a los playoffs, se perdió los primeros 2 partidos de postemporada contra Milwaukee y regresó para los 2 últimos partidos solo para que fueran barridos.
El equipo de la ciudad del motor, barrido otra vez, es la realidad. Griffin nunca volvió a ser el mismo jugador, nunca. Detroit aprendió eso a principios de la temporada siguiente. Lo último de su juego de superestrella se utilizó para llevar a los Pistons a un récord de 41-41, y ahí es entonces cuando los Pistons y todos sus responsables llegaron a la conclusión de que era hora de desmantelar el equipo, reconstruir otra vez, y ya está. El inicio de la 19-20 fue la gota que colma el vaso para Detroit. Los Pistons tenían una marca de 12-20 el 30 de diciembre con una nómina algo costosa, algo cara, un plantel envejecido, frecuentemente lesionado. Griffin de hecho se perdió los primeros 14 partidos de los 32 que el equipo disputó, es la realidad. Y aparte hay que tener en cuenta que Griffin decidió operarse en enero y se perdió el resto del año. Es decir, solo jugó 18 partidos. Solo 18 partidos. En la fecha límite de cambios de febrero de esa campaña, los Pistons iniciaron oficialmente la reconstrucción. Es decir, ya no tenían ni a Drummond, no contaban con Blake Griffin, Greg Monroe ya no estaba, que era un jugador importante en esos años de Detroit Pistons. Por ejemplo, ya no estaba Harris, ya no estaban los jugadores que habían seleccionado en el draft, y aparte habían perdido todo lo que os he dicho antes. No habían contado con Devin Booker porque no lo seleccionaron, no pudieron hacerse ni con Shai Gilgeous-Alexander, ni con Miles Bridges, ni con Donovan Mitchell, si no lo he dicho antes. Una locura. Una locura. Detroit ha ido de fracaso en fracaso año tras año. Siempre han cometido errores, y cuando parecía que tomaban la mejor decisión o la decisión correcta a la hora de apostar por Blake Griffin, a la hora de apostar por la dupla Jackson-Drummond, siempre han ido a peor. Siempre ha sido una decisión que a la larga les ha costado más que les ha beneficiado. Es la realidad de Detroit, y son decisiones que han llevado a la situación que ahora mismo Detroit está sumergida. Es la realidad. Es lo que pasa cuando no se toman buenas decisiones. Es lo que pasa cuando Detroit Pistons ha sido una franquicia sumergida en el más absoluto fracaso. Es la realidad. Nos encontramos con una franquicia que ya no contaba con sus piezas importantes, con las piezas por las que había apostado hace unos años, y encima las cuentas del equipo estaban absolutamente paralizadas. De hecho, en la 19-20, con un récord de 20-46, que es la temporada parada debido al COVID-19, su total de victorias más bajo fue desde 1993 a 94. En junio, Detroit contrató a Troy Weaver, quien había pasado una década en Oklahoma City como subgerente general, para ser nuevo general manager de los Pistons. Y en aquel momento el equipo, que era uno de los peores equipos de draft de la NBA, identificaron a Weaver por su experiencia en exploración y draft. La franquicia por primera vez quería reconstruir de inmediato a través del draft, consiguiendo flexibilidad financiera, y en el primer draft de Weaver en 2020, los Pistons comenzaron con Isaiah Stewart, bueno, mejor dicho, con Killian Hayes, número 7, Isaiah Stewart, número 16, y Saddiq Bey, número 19. Entonces, esto se conoce como el comienzo de la nueva era, porque aparte Detroit contrató a Jeremy Grant en la temporada baja, así como a Mason Plumlee, para tratar de acercar a los veteranos con sus jugadores jóvenes, mientras la restauración del equipo, como lo llamaba Weaver en aquel momento, comenzaba. Griffin todavía estaba en el equipo, pero pues bueno, era un jugador que tenía las fechas contadas, tenía los días contados en Detroit, pero la realidad es que los Pistons tenían solo 10 victorias en febrero de esa primera temporada con Weaver al cargo. En marzo, el equipo y Griffin rescindieron el contrato para dar más minutos a los jugadores jóvenes, y a partir de ahí se empezó a apostar por la juventud. El equipo estiró los 75 millones que le quedaban durante esa temporada y la siguiente. En total, el retorno que obtuvieron los Pistons por dejar atrás a sus tres pilares, Jackson, Drummond y Griffin, fue Knight, John Henson, una selección de segunda ronda y algo de espacio en el tope salarial, aparte de dinero muerto. Y Detroit terminó la temporada con optimismo, porque los jugadores, pues bueno, tenían como cierta proyección, tenían futuro. Aparte, Detroit ganó la lotería del draft de 2021, seleccionaron a Cade Cunningham de Oklahoma State con la primera selección, repito, con el pick número 1. Bien, parecía que había algo bueno, que se estaba gestando algo bueno y que se estaba construyendo algo interesante en Detroit. Pero volvemos otra vez a lo mismo. La temporada de rookie de Cunningham tuvo un comienzo complicado debido a una lesión en el tobillo en el campamento, en el training camp. Se perdió las primeras semanas de su temporada de rookie por eso. Llegamos al 29 de diciembre, los jóvenes Pistons tenían una marca de 5-28 como el año anterior, y al final de la temporada de rookie de Cunningham, pues bueno, este generó optimismo para la siguiente campaña. Detroit ganó 9 partidos en el último mes, y aparte Cunningham tuvo grandes actuaciones en el camino para conseguir esto. A pesar de terminar con solo 23 victorias, los Pistons conseguirían la quinta
quinta selección del draft de 2022 y a partir de ahí, pues fijaros, nombres como Jaden Ivey o Jalen Duren llegaban al equipo, que sumado esto a Cade Cunningham, pues hombre, había como cierto optimismo. Después de la temporada siguiente había más mala suerte, es la realidad. Cunningham había estado lidiando con una persistente lesión en la espinilla desde la escuela secundaria, comenzó a agravarse nuevamente durante el training camp antes de su segunda temporada. La primera ya había tenido problemas, la segunda más de lo mismo, y después de jugar 12 partidos para comenzar la temporada, Cunningham tuvo que sentarse y eligió someterse para una cirugía de espinilla que puso fin a la temporada. La ausencia de Cunningham lastró al equipo, es la realidad, pero bueno, entre idas y venidas, Detroit, ya sabéis, hizo ese traspaso con Atlanta, con Warriors, que llevó a James Wiseman de los Warriors al equipo. Es la realidad. Y claro, con este jugador ya Detroit tenía 3 pivots jóvenes en la plantilla: Marvin Bagley, Stewart, Duren. Y en cuanto a construir una plantilla cohesiva, el movimiento de Wiseman es uno que volvería en contra de los Pistons esta temporada. Es la realidad. Si veis al final, Detroit, los últimos años de Detroit se han basado en: tomo una decisión para intentar revitalizar a la franquicia, pero en vez de eso la hundo cada vez más. La hundo y vuelve. Es la realidad. Sin Cunningham, Detroit terminó la temporada con 17 victorias, la peor cifra de la NBA, que fue el total de victorias más bajo de la franquicia desde la campaña 79-80. La buena noticia fue que los Pistons obtuvieron las mejores probabilidades de conseguir el pick número 1, que pues es Victor Wembanyama, a quienes consideran el mejor prospecto desde LeBron James. La mala noticia: Detroit quedó quinto, otra vez. Terminó seleccionando a Ausar Thompson en el puesto número 5, pero no poder conseguir a Wembanyama fue una patada en los kinders, es la realidad, porque en el mismo draft los Pistons también avanzaron de la segunda ronda a finales de los 20 para contratar al guard Marcus Sasser. El verano pasado, Detroit también dejó a Casey como head coach y respaldó la opción Monty Williams para llegar al equipo de la ciudad del motor y que cambiara todo esto. Pero nada más lejos de la realidad. Detroit ahora mismo se encuentra en donde se encuentra, en la peor racha de derrotas consecutivas en la historia de la liga. Entonces, Detroit tiene talento prometedor en la plantilla, pero brillaría aún más si, por ejemplo, Tyrese Haliburton fuera la selección sobre Killian Hayes en 2020. Detroit tenía a Bruce Brown y lo cambió por una selección de segunda ronda y un jugador que ya no está en la NBA. Él podría ayudar al equipo, pero la realidad es que no se han tomado las mejores decisiones posibles. Con Weaver, los Pistons decidieron priorizar a la juventud por primera vez en décadas. Querían construir a través del borrador, hacerlo de la manera correcta. La razón por la que Detroit tomó esta ruta durante las últimas 4 temporadas es por lo que sucedió en las 10 anteriores. Es decir, al final estamos hablando de un equipo que, ojo, decidió apostar durante una etapa por un rendimiento inmediato, por jugadores de rendimiento ya, Brandon Jennings, Josh Smith, etcétera, etcétera. Es decir, no querían esperar, querían continuar con, esa lucha por playoffs, esa lucha por llegar a finales de conferencia, esa lucha por llegar a finales de la NBA e intentar conseguir Larry O'Brien. No quería reconstruir de manera lenta. Esto fracasó y debido a que esto fracasó se llevó a la nueva versión de la reconstrucción de los Pistons. En vez de apostar por rendimiento inmediato, apostar por rendimiento futuro, desarrollarlo, cultivarlo, etcétera, etcétera. Detroit ha fallado en las dos. Ni la una ni la otra. Y todo esto es lo que ha llevado a que Detroit ahora mismo esté sumergida en la racha de derrotas consecutivas más larga de la historia de la NBA. Y puede ir en aumento. Puede seguir y seguir sumando derrota tras derrota tras derrota. Vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero después de todo esto que os he contado, para vosotros, ¿cuál es la peor decisión que ha tomado Detroit? ¿Ha sido dejar escapar a Devin Booker, a Donovan Mitchell? ¿Fue esperar poder obtener a Victor Wembanyama? ¿Pensáis, por ejemplo, que fue el apostar por Blake Griffin? ¿Pensáis que fue apostar por Drummond y por Ray Jackson como pareja? ¿Pensáis, por ejemplo, que fue traspasar a Chauncey Billups y iniciar una reconstrucción cuando a lo mejor no era necesario? No seleccionar en el draft de 2003 a Carmelo Anthony y sí elegir a Darko Milicic. Me lo vais poniendo por aquí, me interesa muchísimo, yo os leo. Like, subscribe, my boys, es muy importante. Y nada, nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Chao, my boys. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world